Hola, al día de hoy vamos a platicar acerca de las características del cuestionario. Espero que les quede claro el tema. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues se pueden comunicar conmigo en cualquier momento. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a platicar son los tipos de cuestionario. Y aquí nosotros lo vamos a dividir de acuerdo a diferentes aspectos, ¿sí? Si nosotros lo dividimos o lo identificamos de acuerdo a su objetivo, nosotros vamos a tener cuestionarios disfrazados, semidisfrazados y no disfrazados. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada uno? Los cuestionarios disfrazados son en el que la persona no va a saber cuál es el objetivo de la investigación. O sea, que ustedes le van a presentar el cuestionario, pero la persona no va a saber cuál es el tema o para qué empresa se está llevando a cabo esta investigación. En el semidisfrazado, en la primera parte del cuestionario, el encuestado no se da cuenta de para quién es la investigación, pero a la mitad del cuestionario o en la segunda parte del cuestionario se le da a conocer para quién es la investigación. Y el no disfrazado es cuando desde un inicio le decimos cuál es el objetivo de la investigación y quién es el patrocinador o la empresa para la cual se está realizando. ¿De acuerdo a qué se va a realizar? Bueno, pues dependiendo de lo que busquemos con la investigación, va a ser el tipo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a preguntar acerca de la satisfacción de los clientes, pues vamos a utilizar un no disfrazado sin ningún problema. Pero si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es como la opinión de los clientes acerca de un producto o un servicio, o por qué va con una empresa y no con otra, o con el competidor, a lo mejor nos conviene más un disfrazado o semidisfrazado, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros estemos buscando con la investigación. Otro es de acuerdo a su estructura. Y aquí tenemos dos, el estructurado y el no estructurado. Ya en otras clases o en otros videos hemos platicado de cuándo es algo estructurado y cuándo no es estructurado. Pero aquí, en pocas palabras, les puedo decir que el estructurado es cuando tiene un orden, ¿sí? Cuando tiene una estructura, cuando tenemos número de preguntas, cuando siempre, se hace de la misma forma. O sea, que el cuestionario se aplica en el mismo orden, el mismo número de preguntas, de acuerdo a esa estructura que nosotros estamos llevando. Y el no estructurado sería nada más como una lista de verificación o checklist, en la que tenemos qué es lo que tenemos que preguntar, pero no necesariamente hay que hacerlo en un orden específico, sino simplemente hay que cumplir con todos los temas de nuestra lista. El otro es de acuerdo al tipo de aplicación. Y aquí vamos a tener el administrado y el no administrado. El no administrado se llama también autoadministrado. ¿Cuál es la diferencia? El administrado es cuando el entrevistador o la persona que aplica la encuesta va a ir diciéndole las preguntas al entrevistado, pero en ningún momento le da la encuesta al entrevistado, ¿sí? Y el no administrado es cuando le das la encuesta al entrevistado para que él la conteste. Es mucho más fácil que haya errores en un cuestionario no administrado que en un cuestionario administrado, ¿sí? Porque la persona a veces simplemente no le va a entender una pregunta y se la va a brincar, o a lo mejor se aburre de contestar y te entrega el cuestionario a la mitad. Todos esos cuestionarios no te van a servir y vas a tenerlos que aplicar nuevamente. En cambio, cuando tú haces una administración del cuestionario, vas a estar seguro de que te están llenando el cuestionario de manera correcta y que si el encuestado tiene alguna duda, se la puedes aclarar en ese momento. Obviamente, sin desviar el objetivo de la investigación, o sea, sin darle opciones tú de respuesta, sino nada más aclarándole a qué se refiere la pregunta. Y por último, tenemos que hay otro tipo de acuerdo al número de personas por aplicación. Y aquí tenemos el individual y el grupal. El individual es, como su nombre lo dice, cuando nada más aplicamos un cuestionario por vez. Y el grupal es cuando aplicamos varios cuestionarios al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un CAPI, ya lo vimos en otro video, que es una encuesta personal asistida por computadora, en esa podríamos hacer una aplicación grupal en la que haya varias personas en varias computadoras haciendo el mismo cuestionario al mismo tiempo y solamente una persona o un encuestador revisando que todo esté de manera correcta, ¿sí? Bien, ahora,
¿Cuáles son los requerimientos para la construcción de un cuestionario? Nosotros tenemos que va a haber varias cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de construir un cuestionario. Por ejemplo, determinar el propósito del cuestionario. ¿Qué es lo que buscamos al aplicar el cuestionario? ¿Cuál es el objetivo de nuestra investigación? Una vez que tenemos el objetivo, que se supone que ya lo tenemos desde antes, porque ya hemos estado trabajando en lo que es el diseño de la investigación, ya lo hemos visto también en otras clases, entonces sigue hacer una lista de los aspectos a incluir. Aquí vamos a tomar en cuenta las características relevantes, vamos a tomar en cuenta las preguntas de investigación, vamos a tomar en cuenta los componentes específicos, las hipótesis, o sea, todo lo que ya tenemos en cuanto a nuestro diseño de investigación. ¿Para qué? Pues obviamente para contestar a nuestro problema de decisión gerencial, ¿sí? Que es la base de cualquier investigación de mercados, ¿sale? Es importante incluir una breve introducción en el que se le explique a la persona cuál es el objetivo del cuestionario o para qué se le van a estar haciendo las preguntas que incluye el mismo, ¿sí? Y también es importante especificar datos generales, como por ejemplo institución, fecha, nombre del encuestador y del encuestado, un agradecimiento, el número de folio o número de cuestionario, para ir identificándolos y que de alguna manera sea más fácil después la codificación y análisis de los mismos. Posteriormente, en otras clases vamos a platicar de ello. También tenemos que establecer la mejor secuencia de los aspectos o temas. O sea, tenemos que ver cuáles son los temas que nos conviene preguntar primero y cuáles son los temas que nos conviene preguntar en medio o al final, de tal manera que tenga la mejor coherencia posible y que la persona no se sienta agredida o intimidada con el cuestionario, sino que el mismo cuestionario la vaya guiando de la mejor manera posible. Es importante también redactar las preguntas y escoger el tipo de pregunta a utilizar. Nosotros vamos a ver a continuación que existen muchos tipos de preguntas y en otro video les voy a explicar de diferentes tipos de escalas, tanto comparativas como no comparativas. El cuestionario no debe de ser demasiado largo, sin embargo, debe de incluir todos los temas que necesitamos abordar, ¿sí? O sea, no hay un mínimo ni un máximo de preguntas dentro de un cuestionario, pero es importante que tomemos en cuenta que va a ser nuestra única forma de obtener los datos del mercado. Entonces, si no preguntamos algo porque lo obviemos o pensemos que no es necesario, después no vamos a poder hacer un análisis de eso que no preguntamos. Es importante tomar entonces todos los aspectos de la investigación dentro del cuestionario, pero no por eso vamos a tener 1000 preguntas o 100 preguntas. O sea, tenemos que hacerlo de manera inteligente, de manera ordenada, de manera específica, para que la persona también nos conteste el cuestionario de buena forma, ¿sí? Y entonces obtengamos la información que nosotros requerimos para nuestra investigación. Y por último, es importante diseñar el aspecto formal del cuestionario. ¿Cómo va a ir? Debe de verse bien, o sea, debe de ser un cuestionario que a la vista sea correcto, ¿sí? Que sea amigable, que a la persona le den ganas de contestarlo, que las preguntas no estén como muy amontonadas, que las opciones sean claras, que las preguntas también sean claras. Obviamente que no tenga errores ortográficos, que no tenga errores de redacción, ¿sí? Ni de sintaxis, para que de esa forma, pues la persona se sienta cómoda contestando ese cuestionario. En cuanto a la descripción de la información que se necesita, debemos de investigar qué tipo de información necesitamos, de qué personas queremos la opinión y para qué se necesita esa información. Esto debe de permitir tomar decisiones sobre qué preguntas son necesarias y cuáles no, y sobre el estilo de redacción de las preguntas. ¿De dónde vamos a obtener todo esto? Del diseño de la investigación que ya hicimos. Por ejemplo, en los elementos del muestreo, nosotros ya identificamos cuál es la población meta, o sea, cuáles son las características de las personas a las cuales les debemos de preguntar. Entonces, eso nos va a contestar a de qué personas queremos la opinión, ¿sí? En nuestro diseño de la investigación también ya tenemos para qué se necesita esa información, porque ya tenemos nuestro problema de decisión gerencial y problema de investigación de mercados. Todo esto lo tenemos en otros videos. Si no se acuerdan, pueden regresar a ellos y verificarlos o preguntarme sin ningún problema, ¿sale? Pero es muy importante, como les decía hace ratito, ver el estilo de redacción
y las preguntas que realmente son necesarias. Ahora, en cuanto a redactar y escoger el tipo de preguntas, nosotros vamos a tener diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, vamos a tener preguntas de clasificación. Estas preguntas son de tipo demográfico, son específicas. Nos van a permitir describir a las personas que son parte del estudio, como por ejemplo el género o la edad, que generalmente se va a poner en rangos, porque a muchas personas no les gusta que les pregunten su edad así como tal, o sea, así como va. O sea, te conviene más hacer rangos de las edades de acuerdo a tu población meta, de 5, 7 años, dependiendo de cuántos años son los que vas a tomar en cuenta, y lo divides en diferentes rangos. El estado civil, la ocupación, el nivel educativo, el nivel de ingresos, la profesión. Si se fijan, todas son preguntas demográficas. Ahora, no tienen que preguntarlas todas. Esto va de acuerdo al objetivo de la investigación, volvemos a lo mismo, y a las características relevantes que ustedes también ya determinaron en su diseño de investigación, ¿sale? Pero estos son algunos ejemplos de preguntas que podrían ser preguntas de clasificar. A final de cuentas, ¿para qué nos sirven? Como su nombre lo dice, nos sirven para clasificar a las personas que van a formar parte de nuestro estudio. Y entonces al final, si nosotros dijimos, a ver, ¿quiénes son las personas que me compran más o que le compran más a la empresa? ¿De qué edad son? Ah, pues entonces yo puedo de alguna manera comparar los datos de la edad que pregunté con si ha comprado o no en la empresa para la cual estoy haciendo la investigación, cruzo la información y entonces ya puedo saber cuáles son las edades que más acuden a la empresa. Igual el género o el estado civil, ¿sí? Para eso es que nos sirven las preguntas de clasificación. Después tenemos las preguntas introductorias, que se van a formular para establecer contacto con el encuestado. Se van a colocar al principio del cuestionario y lo que buscan es interesar al entrevistado y ganar su confianza. O sea, son preguntas fáciles de contestar que no van a ir a lo que es el tema así ya de lleno, pero que nos van a ayudar a de alguna forma empezar a crear un ambiente de confianza con nuestro entrevistado, ¿sí? Como por ejemplo, ¿te gusta el helado? Ahorita vamos a ver que esta podría ser una pregunta dicotómica en la que la respuesta podría ser sí o no. Por eso se llama dicotómica, porque tiene dos opciones, nada más, o sí o no, y ya, ¿sale? Luego también tenemos las preguntas filtro. Esta es una pregunta cerrada, generalmente con pocas opciones, que tiene por objeto seleccionar submuestras concretas de encuestados para continuar la aplicación del cuestionario por vías total o parcialmente distintas. Por ejemplo, en una encuesta sobre el hábito de fumar, a los encuestados que afirman hacerlo se les efectúan preguntas distintas de las preguntas a los que no fuman, ¿sí? Y entonces tú tienes una pregunta que dice, ¿usted fuma o fumas? Dependiendo de la población meta, pues va a ser el tipo de pregunta que tú vas a hacer y entonces ya le dices, bueno, si a los que sí fuman, les vas a hacer preguntas como cada cuándo comenzó a fumar, etcétera. Y si te dicen que no, pues entonces, ¿qué opina de las personas que fuman? Si tiene algún familiar que fuma, o sea, dependiendo del objetivo, obviamente, de tu investigación, y así es como puede ser este tipo de preguntas. También, por ejemplo, te pueden ayudar a conocer si una persona realmente te puede contestar la encuesta o no, ¿sí? Dependiendo de lo que tú estés buscando. Las preguntas de control. Estas son preguntas que se formulan para comprobar la consistencia de las respuestas y en general van a contrastar la calidad de la información facilitada por el encuestado. O sea que son preguntas que se van más o menos a repetir dentro del cuestionario, pero por ejemplo ya van a haber pasado varias preguntas en medio para que no se note tanto, ¿sí? O sea, tú le puedes preguntar a alguien si fuma directamente y si te dice que no, a lo mejor después haces otra pregunta, vaya con el mismo sentido, pero que esté redactada diferente para ver si te dijo la verdad, ¿sí? Y entonces eso de alguna manera te ayuda a mejorar la verificación de tus cuestionarios. Luego tenemos las preguntas de contenido, que son preguntas que cubren el tema en su totalidad. Tienen que ir de lo sencillo a lo complicado o de los temas fáciles a los difíciles de tratar. Estas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Sin embargo, se recomienda que sean cerradas,
¿sí? Porque las personas siempre se van a regir por la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, acuérdense que si tú pones a alguien a escribir, lo más probable es que le ponga un puntito o nada más escriba ahí una letra o lo que sea y le ponga a continuar para que le dé chance de seguir avanzando. O sea, realmente es muy difícil conseguir que las personas te den su opinión. Van a ser opiniones muy ambiguas, ¿sí? Generalmente. Entonces, es mejor cerrar las preguntas para obtener el dato concreto. ¿Cuáles son las características de las preguntas abiertas y de las preguntas cerradas? Ahorita ya les di una idea, pero las preguntas abiertas son preguntas no estructuradas que nos ayudan a obtener opiniones de los entrevistados. Son aquellas preguntas que van a permitir respuestas amplias, redactadas con las propias palabras del encuestado. Este tipo de preguntas suelen ser muy fáciles de construir, pero su análisis requiere de mucho tiempo, ¿sí? Responder a este tipo de preguntas requiere de mayor esfuerzo y tiempo por parte del encuestado, por lo que se puede tener un mayor número de errores por falta de disposición o por incapacidad, o sea, porque no quiere o a lo mejor porque no sabe, ¿sale? Un ejemplo es, ¿qué opinas de los horarios de clase? Luego tenemos las preguntas cerradas que también se llaman preguntas estructuradas. Estas preguntas van a contener ya alternativas de respuesta previamente delimitadas por el investigador, ¿sí? Su elaboración requiere de más tiempo, pero su análisis es más rápido y también van a requerir de menor esfuerzo por parte de los encuestados. Entonces, la desventaja es que vas a limitar las respuestas de los encuestados a las opciones que tú pongas, ¿sí? Pero, pues es mucho más fácil que te contesten. Dentro de estas preguntas tenemos las dicotómicas, las de escala y las de opción múltiple. Aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, la dicotómica, ¿sí? ¿Piensas que el producto es útil, sí o no? Y entonces es dicotómica porque tiene dos opciones. ¿Alguna vez has comprado un producto o servicio de nuestro sitio web, sí o no? También es dicotómica, ¿sí? ¿Compras productos de limpieza facial, sí o no? Ahora, las dicotómicas pueden tener una opción de respuesta neutra, ¿sí? En este caso, la opción de respuesta neutra sería no sé, ¿sale? Entonces, ¿está usted satisfecho con la atención recibida? Sí, no, no sé. También se puede, si es que quieres darle la opción a la persona de que no te conteste realmente, porque el no sé, pues realmente es no contestarte. Ahora, un ejemplo de pregunta de opciones sería, ¿cuál es tu ingrediente de pizza favorito? Pepperoni, champiñones, anchoas, salchicha, corazones de alcachofa, ¿sale? Y aquí que especifiquen si dicen otro. Entonces, esta tiene varias opciones y entonces la persona va a contestar cuál es su ingrediente de pizza favorito. O si no, de escala. Vamos a ver en otro video cuáles son las principales escalas, como les había mencionado hace ratito. Pero, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que dice, en el último mes, ¿hasta qué punto las siguientes cosas han sido un problema para ti? Salud y actividades físicas. Nunca, casi nunca, a veces, con frecuencia, casi siempre. Y podemos incluir otra que diga siempre. Y entonces ya tenemos la escala completa. Y así, diferentes preguntas con la misma escala. ¿Sale? Aquí lo que podemos hacer es cambiar la escala en alguna pregunta para de alguna manera que sea una pregunta de control. ¿Sale? Y ver si realmente la persona te está contestando al ahí se va, como se dice, o si realmente está poniendo atención en lo que está respondiendo. Tenemos opciones dentro de las escalas como las caritas felices, que les puse aquí también un ejemplo y que también vamos a ver en el video de escalas comparativas y no comparativas. Una vez que tenemos nuestras preguntas, es muy importante redactar y escoger el tipo de preguntas que vamos a realizar. Cuidar el lenguaje, evitar palabras especializadas. Hay que fijarse mucho en la población meta. De acuerdo a la población meta, debe de ser el tipo de pregunta y el lenguaje que utilicemos. Las preguntas deben de redactarse pensando en las personas con la menor capacidad de comprensión. Si éstas las entienden, el resto de la muestra también las entenderá. Es muy importante, como les decía, evitar las preguntas indiscretas y ofensivas. Las preguntas no deben de incomodar al encuestado porque no nos va a contestar la encuesta. Son más útiles 2 o 3 preguntas simples que una muy compleja, ¿sí? Y también el lenguaje utilizado en las preguntas debe estar adaptado a las características de quien responde. Hay que tomar en cuenta su nivel educativo, su nivel socioeconómico, las palabras que maneja, su edad, ¿sí?
O sea, todo eso es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de redactar las preguntas. Las preguntas deben ser claras, sencillas, comprensibles y concretas. No se deben de formular preguntas que presuponen una respuesta específica o que inducen al participante a responder de determinada manera. Por ejemplo, ¿considera que los ciudadanos patriotas que viven en este país deben de comprar automóviles importados cuando esto deja sin empleo a sus compatriotas? Eso se llama sesgo. O sea, cuando ya le estás dando idea a la persona, ¿sí? ¿Está usted de acuerdo en tirar basura cuando eso hace que nuestro mundo cada vez esté peor y nos vayamos a morir todos? O sea, obviamente te va a contestar que no está de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya está sesgando la pregunta. Debes de evitar el sesgo en las preguntas. También debes de evitar alternativas implícitas. ¿Le gusta volar cuando viaja a distancias cortas? Ese es incorrecto. ¿Le gusta volar cuando viaja a distancias cortas o prefiere manejar? Esa es una forma correcta de hacer la pregunta. También hay que evitar generalizaciones y estimaciones, como por ejemplo, ¿cuál es el gasto anual per cápita en comestibles en su hogar? Eso es incorrecto. Se debe de preguntar cuál es el gasto mensual o semanal en comestibles en su hogar y además otra pregunta que diga cuántas personas viven en su casa, para así ya tener una idea real de qué es lo que está pasando. De la misma manera, hay que utilizar enunciados positivos y negativos, sobre todo para lo que les mencionaba del control. Y otra cosa muy importante es que si ustedes van a hablarle de usted a la persona que van a entrevistar, va a ser durante toda la encuesta hablar de usted, ¿sí? Y si ustedes le van a hablar de tú a la persona que le van a entrevistar, todas las preguntas tienen que estar redactadas como tú. O sea, cuál es tu opción, qué es lo que te gusta hacer o cuál es su opción y qué es lo que le gusta hacer. Pero todas las preguntas, no puedes andar cambiando del tú al usted, al yo, al así. O sea, tienen que estar en el mismo tiempo y tienen que estar en la misma persona para que sean coherentes, ¿sale? Todos esos aspectos se deben de tomar en cuenta dentro de lo que es la encuesta. Ahora, en cuanto al diseño del cuestionario, nosotros vamos a tener diferentes opciones. Este diagrama que les estoy poniendo aquí lo saqué del libro de Naresh Malhotra. Si se fijan, tenemos el diagrama de flujo para el diseño del cuestionario y tenemos la introducción, ¿sí? Y luego ya tenemos todo lo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a lo que nosotros vamos a preguntar. En este caso es un ejemplo de una encuesta de tarjetas de crédito. Entonces, está la introducción, está si la persona es propietaria de tarjeta de crédito de tienda de bancos y otras, si compró productos en la tienda departamental específico durante los 2 últimos meses, sí, cómo los pagó, no, si alguna vez ha comprado productos en la tienda departamental. Si se fijan, aquí ya tenemos pregunta filtro, ¿sí? Dependiendo de la respuesta es para dónde se va. Si sí, ¿cómo los pagó? Si los pagó a crédito, aquí tenemos otro filtro, entonces nos vamos a si los hizo con tarjeta de crédito de la tienda bancaria o con otra tarjeta de crédito. Si los pagó en efectivo o en otro, entonces si tiene intenciones de usar tarjeta de créditos bancarias o de la tienda. O si no fue en los últimos 2 meses, entonces, ¿cuándo? Si alguna vez ha comprado en la tienda, si sí, entonces, ¿cómo pagó? Si no, pues ya directamente nos vamos a la intención de comprar posteriormente. ¿Se fijan? Con toda la información que nosotros sabemos que le tenemos que incluir a nuestro cuestionario, hacemos nuestro diagrama de flujo. Y en base a eso ya podemos generar nuestras preguntas ya específicas. Y pues por último les presento otro ejemplo que también tomé del libro, en el que tenemos la encuesta sobre el uso de tarjetas telefónicas en el hogar. Aquí están las preguntas de clasificación, que son preguntas demográficas. Si se fijan, en este caso se pregunta el nombre, no necesariamente se tiene que preguntar siempre, la edad, el estado civil, los ingresos, cuál de las siguientes tarjetas telefónicas utiliza, si es que utiliza alguna, con qué frecuencia usa una tarjeta telefónica, esta si se fijan es de clasificación, ¿qué piensa de la tarjeta telefónica ofrecida por AT&T? Aquí si se fijan es una pregunta abierta. Suponga que en su casa tuvieran que elegir una tarjeta telefónica, por favor califique la importancia de los siguientes factores
en la elección de la tarjeta. Y aquí están muchas preguntas y aquí tenemos otra escala que se llama escala de Likert. También la vamos a ver en el video de escalas, ¿sí? Por último, dice qué tan importante es para una compañía telefónica ofrecer una tarjeta telefónica, ¿sí? Y tiene niños que vivan en su casa y gracias por su ayuda. Si se fijan, toda la encuesta está hablándole de usted a la persona. ¿Con qué frecuencia usa? ¿Sí? ¿Qué piensa de la tarjeta? Suponga que en su casa, ¿qué tan importante es para una compañía? ¿Tiene niños que vivan en casa? O sea, si le hablaran de tú, tendrían que hablarle de tú en toda la encuesta. Entonces, se van a incluir aspectos que ayuden a identificar y clarificar los cuestionarios y la información, como por ejemplo, instrucciones, los rangos en las edades, ¿sí? Firmas al final o algún tipo de forma de autenticación, y todo esto lo podemos hacer con una verificación del cuestionario, como viene en la tabla 10.1 del libro de Malota. Una vez que nosotros terminamos esto, lo que sigue, ya que tenemos nuestra encuesta terminada, sería llevar a cabo una prueba piloto. O sea, vamos a aplicar la encuesta a una pequeña muestra de encuestados que formen parte de la población meta, ¿sí? Con la finalidad de ver si realmente estamos cumpliendo con los objetivos. A lo mejor podemos mejorar la redacción, a lo mejor podemos mejorar el orden, a lo mejor alguna pregunta nosotros pensamos que realmente sí se está entendiendo, pero no es así. Todo eso lo podemos identificar a través de la prueba piloto, ¿sí? Una vez que pasamos la prueba piloto, entonces ya vamos a tener nuestro cuestionario terminado y entonces sí, ya podemos aplicarlo a la muestra que nosotros determinamos de acuerdo a la fórmula que también ya vimos en otro video. En caso de que tengan alguna duda, por favor les pido que se comuniquen conmigo. Ojalá que les haya quedado claro cada uno de estos aspectos. Gracias por su atención y que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.